Bien, Dios les bendiga, hermanos. Entonces vamos a buscar nuestra Biblia. Lucas 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. ¿Amén? Amén. Entonces leo a favor de todos. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hoy vamos a tratar, de hecho, todo el libro de Lucas, pero vamos por partes. Perdón, el capítulo de Lucas 15. Bien. Esta predicación, esta enseñanza la he titulado Perdido, Buscado y Hallado. Bien. Entonces, Perdido, buscado y hallado. Les hablaremos de las tres parábolas que muchos de ustedes ya conocen: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Amén. Este conjunto de parábolas se les llama tríptico. Tríptico con P. Tríptico. Tríptico es un bueno, hay tres significados. Tríptico es un cuadro que tiene tres imágenes pero que se relacionan entre sí, ¿sí? O es un folleto que vienen tres partecitas, ¿sí? Es un tríptico. En este caso es un tema que está dividido en tres pero refieren a lo mismo. ¿Amén? Entonces comenzamos. Dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe. Entonces, comenzamos viendo cómo el Señor Jesús se reúne con quienes estaba reunido el Señor Jesús. Estaba reuniendo y hablándole a los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Pero llegó un tercer grupo de personas que eran los fariseos y los escribas. En este libro hay palabras que se repiten, y ya lo hemos visto en los estudios con el pastor, en el Instituto Bíblico, en hermenéutica, que cuando unas palabras o una palabra se repite mucho en el texto es porque de hecho de eso se trata el texto. Entonces, las palabras que en este texto se repiten es perder, se repite 5 veces; encontrar, encontrado, hallado, se repite 6 veces; gozar 4 veces; y arrepentir 3 veces. Entonces ya con estas palabras ya sabemos más o menos de qué va a tratar el tema. ¿Cuáles son las palabras, perdón? Las palabras son perder, encontrar, gozar y arrepentir. Entonces ya sabemos de qué es lo que nuestro Señor Jesús les estaba hablando a los fariseos, a los publicanos y a los pecadores, que los fariseos llegaron a escuchar. Entonces, los publicanos eran las personas que estaban encargadas de recaudar los impuestos, ¿no? Y además dice que estaban los pecadores. Los pecadores posiblemente, como los fariseos todo lo criticaban, todo lo veían, muy seguramente podría ser, no sé, prostitutas, transexuales, homosexuales, que era el pecado como notable, ¿no? Porque sabemos que todos somos pecadores. Entonces,
este tipo de grupo, estos grupos de personas no eran muy agradables para los fariseos, ¿cierto? Entonces ellos comenzaban a murmurar y a decir, ¿y este es el que se reúne con los pecadores y publicanos? O sea, ¿cómo es eso? Que se reúna con los pecadores, y, o sea, como que nada que ver. Pero ellos con este acto lo que estaban haciendo era como negar lo que era realmente el Señor. Que el Señor, Él recoge al más necesitado. Y es interesante esta parte porque los publicanos llegaron a Él, o sea, Él no los buscó, llegaron a Él, o sea, era tal la palabra del Señor que como que los encantó, o sea, yo imagino que el Señor hablaba de una forma encantadora que los atrapó a los publicanos, atrapó a los pecadores. Entonces, es algo bien interesante cómo ellos se reunieron a escuchar. Entonces, estas personas tenían tal vez cargas que los agobiaban, por eso tal vez venían a Cristo, porque Cristo es el que los podía libertar. Ellos pensaban que Jesús, o tal vez pensaban no, el Señor Jesús hablaba con autoridad, hablaba con amor, con misericordia, con bondad, pero hablaba a la vez con autoridad. Amén. Entonces, cuando los fariseos comienzan a murmurar, en vez de ellos sentarse a aprender juntamente con ellos, lo que ellos hacen es criticar. Antes como que repeliendo la verdad del Señor. Ellos no tenían el corazón para los pecadores y para los publicanos, como sí lo tenía el Señor Jesús. Entonces estas personas veían en el Señor eso, el amor, la misericordia, la bondad, que nunca vieron en los fariseos y los escribas. Pero a Él no le importaba. A Él no le importa quién se acerca a Él. De hecho, Él es quien nos busca. Entonces, a Él no le importa qué persona eres tú, qué cosa hiciste, para que el Señor te hable con amor, te reciba con misericordia. Entonces, ¿cuántas personas, no más nosotros como humanos, rechazamos? Que porque tal vez aquí han visto que vienen loquitos, ¿cierto? Y yo no he visto que ninguno salga a saludar, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado de su vida? Hablarle un momentico del Señor. Él siempre llama al pastor. Porque tal vez, o sea, ¿cómo nos ve a nosotros el mundo? Nos ve con misericordia, nos ve con esos ojos de amor que el Señor tenía. Nos ve con esa paciencia, o sea, atraemos a la gente, que el mundo se puede acercar a nosotros confiadamente como ellos se acercaban al Señor Jesús. ¿Cómo nos verán? O nos ven como los religiosos, los fariseos, que ellos lo que hacían era criticar, o sea, condenar. O nos ven como el cristiano que habla del perdón y el arrepentimiento y del perdón de Dios. Entonces recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recordemos que no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. El pecado es pecado. Pero recordemos de dónde nos sacó el Señor. Lo que somos ahora, somos pecadores, pero perdonados ahora por la gracia de Dios. Amén. Entonces, inspiramos esa confianza para que el mundo que está lejos de Dios se acerque y pueda ver a Jesús a través de sus ojos. Entonces, en el verso 3 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús comienza a relatar su parábola y habla sobre una oveja perdida. La etimología o se me olvida la palabra, el origen de la palabra perder es en griego y es apolumi, con doble L, apolumi, que significa destruir, ruina o perdición. Eso es lo que significa la palabra perder.
Destruir, ruina o perdición. Entonces, ya entendiendo como esta palabra perder, que es ruina y perdición, entendemos la definición de la oveja que está por fuera, la que está perdida. Entonces, está perdida, es decir, o sea, no está en su lugar, no está donde tiene que estar. En Mateo 18, de 10 al 12, también está esta parábola de la oveja perdida. Ahí nombran otro atributo de la oveja, y es que la oveja es descarriada. Entonces, la oveja es descarriada, es decir, que vaga. Ella vaga. Entonces, las ovejas en realidad son bastante torpes, ¿no? Porque el Señor no nos comparó con leones, con tigres, ¿no? Tenía que ser con ovejas, ¿cierto? Con ovejas porque somos torpes. La oveja, no sé si ustedes han visto un videito de una oveja que está ya como en un zanco, así en una zanca, y está ya metida y la sacan y ya vuelve y dice, vuelve y cae. Son torpes. Ese es uno de los comportamientos de las ovejas. Entonces, algo que también noté y busqué es que los pastores en la antigüedad, digamos, ejemplo, pongamos al rey David, él era pastor, ¿no? Lo que hacían ellos cuando una oveja se perdía era que le quebraban una patica, se la partían, se la fracturaban y se la vendaban y la cargaban. Cuando ellos la cargaban y ya sanaba la patica, ellos no se iban del pastor, o sea, ya se quedaban ahí. Esa era la manera para que el pastor mantuviera a las ovejas ahí. Imagínense donde el Señor nos quiebra a nosotros una pierna para mantenernos ahí, todos ahí. Entonces, eso es algo importante de los pastores y de las ovejas, de los rebaños. Muchas veces se piensa cuando dice el pastor que se va y deja las 99. Entonces dice, pero entonces, ¿cómo así? Solo le interesa a uno y las 99, ¿qué pasó ahí? Pues no. Lo que pasa es que él va y busca a la descarriada, las otras están bien ahí. Puede que ya se descarriaron y están ahí, o puede que ya se van a descarriar. Pero él va por la que le importa. Si nosotros fuéramos el pastor, sencillamente no, que se vaya. ¿Quién se lo buscó? Tengo 99 más para disfrutar. Pero ese no es el pensamiento de nuestro Señor. Por eso es que nosotros no somos Dios. Porque nosotros sí le importamos a Él. ¿Ven? Y además dice que la persigue hasta encontrarla. Yo me imagino que este pastor fue y cruzó tal vez, no sé, montes, piedras, subió a los árboles, porque como las cabritas suben a los árboles, vio si tal vez un lobo se la comió, la buscó tan intensamente que la encontró. Y así es nuestro Señor Jesús. Acuérdense que nosotros no buscamos al Señor, Él nos busca a nosotros. Amén. Amén. Entonces, qué buen pastor el que nosotros tenemos. Esta parábola el buen pastor se refiere a nuestro buen pastor Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, otra conducta etológica o de comportamiento que tiene la oveja es que ellas dependen totalmente de los humanos. O sea, ellas no pueden vivir sin nosotros. Asimismo, nosotros dependemos totalmente del Señor. Nosotros por nuestros méritos no podemos encontrar al Señor. No está en nuestra naturaleza buscar de Dios, no está en nuestra naturaleza buscarle de corazón. Pero este buen pastor, en vez de castigarla y reprenderla, lo que hizo fue que la cogió y se la llevó. Y además dice que cuando la encuentra, se reúne con sus amigos y vecinos, versículo 6, dice, y gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. El Señor, Él se ha perdido, dice. Entonces, el hombre pecó y falló porque quiso, porque decidió, pensó que era la mejor manera estar lejos de Dios. Tal vez esa ovejita salió porque fue engañada, algo la trajo. Por eso se salió del rebaño. Porque las ovejas son
son animales de presa, se la puede comer un lobo, la pueden cazar, peor, anda sin la protección del pastor. Entonces, nosotros no debemos escondernos de Jesús, sino debemos escondernos en Jesús. Él es nuestro escudo y nuestra protección cuando estamos lejos de Él, porque con Él dejamos de luchar, dejamos todo lo que tenemos encima, las cargas, con Él dejamos de luchar. Entonces, cuando Él las sube en sus hombros, esto también simboliza cuando el sacerdote, el sumo sacerdote de los israelitas, tenía en su vestimenta algo que se llama el efod, como una especie de chaleco, y ahí tenía 2 piedras de cornalina, en cada piedra tenía escrita 6 y 6 de las 12 tribus, es decir, las 12 tribus las tenían en los hombros escritas. Entonces eso mismo simboliza la oveja que tiene a su pueblo en sus hombros. Tiene el pueblo en sus hombros y así nos lleva a su casa. ¿Amén? Vayamos a Juan 6, 39. Porque aquí vamos a ver lo que al Señor Jesús el Padre le encomendó. Amén. Amén. Juan 6, 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, vemos como el Señor Jesús, que todo el que crea en Él es el que será salvo. O sea, no es porque, ya muchas veces el pastor lo ha dicho, lo hemos dicho, no es porque sí, yo creo, pero no solo es creer en Él, creer que Él existe, sino creer en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el verso 6, dice que se goza. Entonces encontraron la oveja perdida. La oveja perdida para el pastor no es un número más, no es una estadística, no es un individuo, no, es una oveja importante, es una persona importante que lo llevó a recorrer distancias. ¿Qué fue lo que lo llevó a recorrer distancias? El amor que le tenía a esta oveja perdida, una oveja que necesitaba atención. ¿Ven? Dice que el cielo se goza por un pecador que se arrepiente y que llega a los pies de Cristo. Hoy digo, no es el que casi yo creo, no es el que se arrepiente realmente y llega a los pies de Cristo. ¿Bien? Entonces continuemos con el texto, vamos a la parábola de la moneda. Dice: ¿o qué mujer, versículo 8, ¿no? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, este es el segundo tema de la figura del tríptico que les estaba hablando. Entonces, para entender un poco esta parábola, hay que entender la cultura de ese tiempo. Y es que las mujeres casadas les daban un collar con monedas, esas son las dracmas, o se las cosían acá en el velo, o tenían diademas, pero eran con las dracmas. Eso solo la tenían las mujeres casadas. Eso era algo así como el anillo de matrimonio. Entonces, también estas monedas eran para darle un estatus a la mujer. Entonces, para decirle a los hombres de como que no la pretendan porque pues ella está casada. También era para identificar a las mujeres que eran adúlteras. Cuando la mujer era adúltera le quitaban una monedita. Por eso es que esta mujer buscaba con desespero la dracma. ¿Ven? Entonces, en pocas palabras, las monedas estaban allí para darle honor a la mujer. Entonces, la dracma es una moneda griega de plata.
que equivalía más o menos a un día de trabajo. Eso era lo que valía esta dracma. Pero no era ni siquiera tanto el valor que tenía la moneda o las 10 monedas, porque esta mujer tenía 10 monedas, sino era el valor sentimental que tenía y el valor de su honor. Que si la veían sin su dracma, pues decía, esta mujer es adúltera. ¿Ven? Entonces, el Señor nos quiere dar a entender de cuánto nos ama y cuánto está dispuesto para buscar. Tanto que derramó su sangre por nosotros. Dio su vida por nosotros. Es interesante la actitud de esta señora, como lo busca. Y además, en ese tiempo, me imagino, o sea, no había baldosa, me imagino el polvero y todo, donde buscar la moneda, y además sin luz, porque en las casas en ese tiempo, así sin ventanas. Entonces, con su lamparita, se agachaba y buscaba y barría y nada, que la encontraba. Entonces, no, desesperada buscándola hasta que él dice que hasta que la encontró. Y busca con diligencia. Con diligencia busca hasta encontrarla. A veces, imagínense, el valor de esta moneda, muchas veces nosotros decimos, ay, pero nadie me quiere, todos me odian, nadie me llama, aquí estoy en la inmunda y nadie me colabora, ¿cierto? Pero miren el valor que el Señor nos da. Amén. Qué valor tan grande que el Señor nos da. Entonces, Gloria a Dios. amén. Amén. Entonces, se nos olvida primeramente quién es nuestro Dios. El Dios que nos hizo, un Dios que nos ha amado, que no nos olvida, un Dios que no deja que se pierdan todas sus monedas, las busca hasta encontrarlas con diligencia. Amén. Él nos ama profundamente y ama profundamente al que está perdido. ¿Ves? Entonces, no lo buscamos nosotros, Él nos busca a nosotros. Como dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Amén? Entonces, como lo veíamos en la primera parábola, el buen pastor la encontró y esta mujer lo encontró. Esta moneda era una moneda, o sea, algo inerte, ni siquiera sabía que estaba perdida. Hay muchos en el mundo así, o hay muchos en las congregaciones así, piensan que están bien, pero no, están perdidas. La moneda no sabía que estaba perdida. La oveja ya se fue, tal vez, pues es un animal. Es decir, me fui al rebaño, bueno, ¿y ahora qué hago? Dependo de un humano. La moneda no sabía que estaba perdida. Amén. Entonces el Señor siempre va a tener a su remanente junto. Nunca va a dejar que uno se escape. Él es Dios perfecto. Amén. Gloria a Dios. Vamos con la siguiente parábola. El hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo mayor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquel? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tremendo. Esta parábola realmente es una joya porque solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas y es tal vez la más conocida. Entonces, vemos como en las dos anteriores eran dos objetos, bueno, una oveja y una moneda perdida, pero en esta es un hijo que vuelve, se arrepiente y vuelve. Entonces, el hijo no fue buscado, él vino arrepentido al Padre. Entonces, recordemos también cómo el Señor habla de que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Y esta es una historia que revela esa verdad. Entonces, en esta historia vemos tres personas. Son el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Esta parábola muestra la misericordia del Padre. En el versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los... Perdón, me equivoqué. Ok, no. En el capítulo 15 comienza diciendo cómo los fariseos comenzaban a murmurar y a recibir a los publicanos y a los pecadores. Y con esta actitud lo que hacían era realmente manchar el nombre de Dios, porque realmente el Padre es misericordioso, es amoroso. Entonces, los fariseos para nada, ellos eran así. Entonces, el hijo pródigo realmente representa a todos los hijos que están fuera, lejos de Dios, y que se arrepienten, pero llegan a la misericordia de Dios. ¿Bien? Él pidió su libertad, es decir, cuando él pidió su herencia, pero no es de porque él haya pedido su libertad, sino de cómo iba a usar esta libertad que él había pedido. Entonces, el hermano mayor representa el orgullo y la falta de misericordia con los hermanos, que eso se ve mucho en las congregaciones. Entonces, ¿cuántas escenas de estas vemos muchas veces en congregaciones? Ahora, el hijo menor pide su herencia por adelantado, ¿cierto? En esa cultura, cuando se repartía la herencia, era que el mayor tenía el doble de todo lo que tenía el padre. Entonces, digamos, a él se le daban 2/3 y al menor se le daba 1/3. Entonces se le daba el doble, y esto se le daba era cuando el papá faltara, cuando el papá falleciera. Entonces, cuando el hijo pide la herencia, es estarle faltando el respeto al papá, porque es como decirle: oiga, usted me está haciendo estorbo, necesito el dinero, necesito que se muera, prácticamente le digo, para que me des la plata o mi herencia, porque quiero ser libre. Le estaba pidiendo su libertad.
Entonces él quería los beneficios del Padre, más no la comunión o el amor del Padre. Solo quería lo material y quería apartarse porque dice que se fue a una provincia lejos. Se pudo haber ido a otro país, es una provincia de otro país. Se fue lejos donde nadie le dijera qué es lo que está haciendo, donde nadie lo conociera y le criticara. Entonces realmente esto es algo egoísta en él, porque realmente no quería saber nada de su familia, no quería que nadie le criticara, se quería emancipar. Entonces él desperdició, la palabra desperdiciar es despilfarrar, puntual, echar. Entonces realmente lo que él hizo fue esto. Ya sabemos que la herencia es dinero de vida, porque es toda la vida reunida en todo nuestro trabajo reunido, y él lo que hizo fue despilfarrar la vida del Padre prácticamente. Eso fue lo que él hizo. Y dice que lo malgastó en rameras, como lo dice el hermano mayor, que lo gastó en placeres de la carne. Entonces me imagino que se lo habrá, bueno, pongámoslo como en este tiempo, lo gastó en mujeres, trago, drogas, cigarrillos, bueno, todo lo que sabemos que es perdición. Entonces, al irse lejos, él no quería que nadie supiera de él y no hacer también la voluntad del Padre. Esta parte me recuerda mucho a la predicación de Jonás. Como Jonás, cuando el Señor le dijo, oiga, vaya y predique, y él como que se hizo que no era con él, y se fue para el otro lado. Se quiso ir de la presencia de Dios, como si pudiéramos alejarnos de la presencia de Dios, como si nos pudiéramos esconder de Él. Él estaba ya en el mar y allá el Señor le... Aún así, dentro de un pez, el Señor estaba con él, porque Él tiene su atributo, que es la omnipresencia. Omnipresencia, Él está en absolutamente todo. Si tú vas al mar, allí está el Señor. Si vas al fondo del mar, allí está el Señor. Si vas al cielo, allí está el Señor. Si vas a un abismo, allí está el Señor. Como lo dice el Salmo 139, 7, 10. Hermano Robert, por favor, ¿lo lees? Salmo 139, del verso 7 al verso 10. 7 al 10. Del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí, allí estás. Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Amén. Amén. Decides, ¿a dónde podemos escondernos del Espíritu de Dios? No hay dónde. El Señor siempre está allá en el hueco, en la cueva más profunda que usted haga para esconderse en la presencia de Dios. Nada, inválido. En el hueco, en la alcantarilla, no, hermanos, allá está el Señor. Por eso es que si usted hace o está haciendo o va a hacer algo que no es debido, que no le agrada al Señor, bueno, no, si estoy solo, nadie me ve. No, nadie lo ve, nadie más que Dios lo está viendo. Entonces, nadie puede escapar y alejarse. El alejarse tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias, mucho más el tratar de alejarse del Señor. No lo tienen en cuenta para nada. Voy a leerles Romanos 1, del 27 al 32, si lo quieren buscar. Romanos 1, del 27 al 32.
¿Puedo leerlo? Sí, Señor. Romanos capítulo 1 del versículo 27 al 32 dice lo siguiente. Y de igual manera, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hagan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Amén. Entonces, en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tuvieron en cuenta a Él para nada. Todo lo que hagamos nosotros tenemos que tener en cuenta al Señor. Señor, ¿es tu voluntad? Tengo este taxi, Señor, ¿es tu voluntad? Hay que tener siempre en cuenta la voluntad del Señor. Estas personas o este hijo pródigo no tuvo en cuenta la voluntad del Padre. O sea, no tuvieron en cuenta a Dios ni en sus vidas, ni en sus planes, ni en sus matrimonios, ni en su relación con sus hijos. Así son estas personas. Se pierden y dejan a su familia ya, no les importa nada, pierden tiempo de vida. Dice que Dios los entregó, es decir, los abandonó a pensamientos que desviaban hacia la maldad y el pecado. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad. Parece que estuvieran describiendo aquí Bogotá. Y luego sigue con su hacha. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los fariseos entendían cuál era el juicio de Dios, lo sabían, lo peor era que lo sabían que había un juicio, y ellos aún así no les importa. Hermana Lorena, le puedo hacer una... Es que ahora que usted habla de eso, hay algo que a mí me impacta. ¿Los hermanos saben cuál es la capital mundial del homosexualismo? ¿Cuál? Brasil, dice no. La capital mundial del homosexualismo, dígalo hermano Robinson, fuerte. Tel Aviv, la capital de Israel. Tel Aviv. Actualmente la capital mundial del homosexualismo es Tel Aviv, la ciudad que es la capital de Israel actualmente. Entonces imagínense que esto está pasando en el propio pueblo de Dios, que no tiene en cuenta a Dios en lo que hace. Y lo peor es que saben que hay un juicio. Exacto. Lo saben. No les importa. No les importa. Bueno. Y además se complacen, ¿no? Dice que se complacen con los que lo practican, se gozan, no, eso no es malo, no, pero es que si se sienten amor, eso es amor. Puede que sí tengan amor verdadero, pero es que es algo que no le agrada a Dios. Sí pueden amarse, sí se pueden amar, pero no es agradable a Dios. Eso es perversidad y lo vimos en la historia del mal y cómo vencer. Amén.
En el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Entonces, comenzó a malgastar, malgastó toda la herencia, malgastó la vida de su papá. Y no solo la derrochó, sino que también malgastó su salud. Y de pronto llegan las personas diciendo, ay, ¿por qué tengo este cáncer de pulmón? ¿Por qué tengo VIH? ¿Cierto? Cirrosis. ¿Por qué tengo cirrosis? ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios se lo fumó? ¿Se fumó eso? ¿Será por eso? Todo tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Amén. Entonces, ay, ¿será que el Señor me está castigando? Es una consecuencia. Y muchas veces con esta consecuencia, si ya se ha arrepentido, el Señor muestra su gloria a través de esta consecuencia. ¿Ven? Entonces, y dice, bueno, y también malgasta el tiempo, malgasta su juventud. Muchas veces malgastan su juventud y llegan a los 70 años. Ay, cuando yo tenía 20 años. Si yo hubiese escuchado al pastor, si hubiera hecho caso a mi mamá, que sí fuera a la iglesia, que me portara bien. Yo fui una y que lo diga mi mamita. Yo fui una descarriada terrible. La oveja negra. Yo era la oveja negra, en serio. Y el Señor salió a buscarme y me halló. Amén. Amén. Y es algo muy bonito, porque yo me doy cuenta, y mi familia se da cuenta, del cambio tan hermoso que yo he tenido. El duro también sabe, lo mugre, bueno, aún soy, pero era peor. Y el Señor me rescató, me buscó hasta encontrarme. Por eso es que yo quería traer esta palabra, porque siempre, y es verdad lo que dice el pastor, cuando uno está preparando una predicación, el primero que lo molestas a uno, y le dice, oiga, sí, yo me escapé, mi mamá sabe, yo me fui de la casa, hermanos, 4 días, así de descarriada. Me fui a los 15 años, con disque el novio. Y me perdí, yo dije, Señor, a mí antes no me pasó nada. Antes de verdad, yo tenía 15 años. Y yo hasta el año pasado le conté la verdad a mi mamá. No, yo no quería contar. Pero yo pensaba, mira que uno tiene ese temor, porque en ese entonces yo asistía, era cristiana, los domingos. Porque nosotros asistimos desde los 12 años, yo tenía 12 años cuando asistíamos en la congregación y nos conocimos con el pastor. Y era cristiana solo los domingos, me tocaba, yo estaba en la alabanza. Y eso era todo, pero a mí la palabra no me molestaba. No me gustaba, yo decía, no. ¿Saben qué me decían? Y usted no le, porque yo escuchaba mucho rock, y usted no le prohíbe. Yo no sé, a mí me prohíben, yo me voy de allá, ¿qué tal? Y oh, sorpresa, el pastor que fue pastor, lo que su merced me dijo primero. Lo primero que le dije fue, Lorena, cuando empezamos el proceso, me dijo, pastor, yo quiero estar con ustedes, pero usted a mí no me va a prohibir nada. Si usted me prohíbe algo, me voy. Y yo le dije, tranquila que yo no le voy a prohibir nada. La palabra de Dios la irá convenciendo de cuáles son sus fallas, sus errores, y la irá corrigiendo. Y así fue. A mí nadie me dijo, el pastor no me dijo, no, es que usted tiene que dejar de escuchar, es que usted tiene que ser así. Es que no. La misma palabra, el Señor, el Espíritu Santo que mora en mí fue el que me convenció. Amén. Y es el que también nos convence a todos y a cada uno que tenemos al Espíritu Santo y mora en nosotros. Amén. Entonces, volvemos al texto. Entonces comenzó a faltarle el sustento. Entonces comenzó el vacío, comenzó la inseguridad, comenzó el temor. Entonces el pecado comenzó a destruir su vida. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta hoy
de nuestra vida? ¿La hemos desperdiciado? ¿O estamos haciendo algo productivo, que lo que es productivo es para el Señor? Eso es lo que debemos gastar, no malgastar, sino gastar nuestra vida, toda nuestra vida para el Señor. Entonces dice en el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces se arrimó, imagínense, un poquito de imaginación, imagínense a este hombre, ya así en la inmunda, así, ya sin ropa, porque todo lo dio, ya imagino vendió su chaqueta, o bueno, la vestimenta que tenía para poder comer algo. Entonces dice, no, tengo que buscar trabajo. Pero él buscó trabajo, ¿será de gerente, de administrador? Lo buscó, lo encontró, fue apacentando cerdos. Para ellos los cerdos, ustedes saben que para los judíos los cerdos es sinónimo de inmundicia. Y además que con los cerdos hacían sacrificios a los dioses paganos. Entonces esto era lo más, o sea, ya este hombre cayó a lo más bajo. Ya estaba tocando fondo. Entonces, cuando uno está así, ya lo último, cualquier rinconcito es bueno, ¿cierto? Cualquier rinconcito es lo que uno desearía. Y se piensa que en ese momento, o sea, tuvo todo, todas las fiestas que tuvo, todas las mujeres que tuvo, para ya no tener nada. Quizás este hombre llamó o quiso ir a de las personas que, como que una ronda para todos, ¿cierto? Y fue a estas personas y no, ya no tienen plata, quítense de aquí, ya no les gasta, ya para esas personas no valía nada. Yo me imagino la situación de este hombre como que, o sea, yo ¿por qué me fui de mi casa? Yo pensaba eso cuando me fui. Yo ¿por qué me fui? Me acuerdo que había una canción en ese entonces que decía, es tiempo, es que no recuerdo bien el ritmo, pero decía, es tiempo de regresar, o sea, como que volver, y sonaba esa canción, a mí me fascinaba, como que vuelvo a ser, bueno, si me aquí. Yo no, ya comencé, ya sigamos. Entonces, así me imagino a este hombre y yo, porque me fui a la casa. Tenía todo con mi papá. Tenía casa, tenía mi cama, tenía comida, el amor de mi padre. Y yo de bestia me fui. Entonces, cuando consigue ese trabajo, bueno, dice que desde el 16 deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas es como una legumbre, que es como una habichuela, que es como sequita, es un grano, una vaina, como unos 15 centímetros más o menos. Y eso era lo que le daban a los cerdos. Entonces dice que no podía. Tal vez no podía porque el dueño de los cerdos, como que estaba ahí pendiente, está muerto de hambre, me va a comer la comida de los cerdos. Y pues mis cerditos no se van a engordar. Entonces no podía comer. Y además, no, imagino que uno con un hambre come hasta lo que no le gusta, ¿cierto? Y no dice la palabra cuánto tiempo llevó él por fuera. No dice. Solo dice que se fue y que bueno, gastó todo. Quién sabe también cuánto fue lo que gastó. Entonces, imagino que el tiempo todo, no. Y también lo avergonzaba, decir, no, yo quiero volver donde mi papá. No. Ya la vida de este joven iba en picada. Versículo 17. Y volviendo en sí, o sea, ya aquí reaccionó. Que les decía, oiga, ¿yo por qué me fui? Sí, soy bien tarada. ¿Por qué me fui teniendo todo? Y yo, ¿por qué? Es más, se cuestiona, ¿yo por qué hice eso? Y ahora lo gasté todo y la herencia, que no fue como que lo que tenía para comenzar su nueva vida, lo malgastó. Entonces recapacitó, se estaba dando cuenta y comenzó a tener conciencia de su decisión. Entonces
de todo, y comenzó a darse cuenta de lo que su decisión había causado. El 17 dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Imagínense, pensaban los empleados de mi papá así comen y yo, el que soy el hijo aquí, pasando hambre, durmiendo tal vez en la calle, con agua, sol, ¿cierto? Y entonces comenzaba a recapacitar. Entonces ese es como el primer paso para el arrepentimiento, recapacitar, o sea, saber entender que sí está en pecado. Si oiga, sí, yo estoy en pecado, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, despiértese, ¿qué pasó conmigo? Y dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces comienza a pensar a la retaíla. Bueno, yo como que ya toqué fondo, no me toqué el fondo de mi papá. ¿Qué hago? Le voy a decir, me le voy a levantar y voy a decir, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ese fue, imagino que repitiendo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Cierto? Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí. Ok, entonces vayamos a Romanos 2, verso 4. Así rapidito. Se lo va a leer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. La bondad y la benignidad de Dios. Entonces, ya aquí es donde la benignidad de Dios nos guía. Ya estamos recapacitando. Entonces, en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. O sea, el reconocimiento de su condición. ¿Qué condición tenía este hombre? De pecado. Estaba en condición de pecado. Pero estaba en arrepentimiento, estaba en proceso de arrepentimiento. ¿Cierto? Muchas iglesias ni siquiera nombran el arrepentimiento porque dicen, no, pues si le digo al hermano que se arrepienta, pues no va a volver, ¿cierto? Y no es decir, no, si yo me arrepiento. Con muchas personas nos ha pasado, no, si yo me arrepiento, no. Y va así como la ovejita, va y vuelve y cae. Ya en los 2 días, otra vez le pegó a su esposa, otra vez allá tomando. Cuando veníamos de para acá con mis hijas, vimos una cantina y había una mujer allí que estaba llorando, bueno, no sé, es que estaba borracha y no sé si lloraba o se reía. Yo le decía, Atena, ¿se va maduro un domingo a tomar? Y en vez de, bueno, no sé, si es católica, vaya bien, o sea, hacer algo bueno, ¿cierto? En vez de ir a buscar algo que sí edifica, ¿no? Esta mujer decidió tomar, y es que se le veían los ojos, yo la miraba, se le veían los ojos, la perdición que tenía, o sea, una cosa impresionante que hasta eso nos cambia, hasta el semblante nos cambia cuando uno decide ya, o sea, se arrepiente y llega con corazón sincero al Señor. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? ¿En el arrepentimiento o estamos culpando a los demás? O también se le echa la culpa a Dios, porque esa es la otra.
Por culpa de Dios estoy así, por culpa del diablo también le echan la culpa al diablo. Cuando el diablo ni siquiera le pone a uno una pistola a uno para pecar. Es decisión suya. Cada uno decide pecar. Él nos pone la cascarita y nosotros miramos si la pisamos o no. Verso 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero miren lo que pasa aquí. El 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello de él. ¿Se imaginan esa escena? Lo besó, en su cuello y lo besó. Esta escena de que él está diciendo, bueno, yo, o sea, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no tengo nada, pero por favor déjame ser empleado tuyo, págame, o solo déjame en una habitación, dame comida y ya, yo me conformo, pero yo no soy digno. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, Señor, yo no soy digna de ser tu hija, he pecado mucho. Y además lo que dice ahí, le dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno peca, al primero al que está ofendiendo es a Dios. Entonces al primero que hay que pedirle perdón es a Él. Y después le pides perdón a tu esposa, o le pides perdón a tu hijo, o le pides perdón en este caso a tu padre, o a la persona con que hayas contendido, bueno, no sé la situación. Y dice que se levantó, su padre lo vio de lejos, y dice que lo vio de lejos, o sea, yo me imagino que este señor, este padre, todos los días se asomaba al camino, no está. Cuando lo vio, arrancó a correr, porque dice que no fue el hijo el que salió a correr, sino fue el padre el que salió a correr. Él fue el que salió a correr y lo abrazó, y dice que lo besó. Imagínate, y yo me imagino, este hombre estaba recién apacentando cerdos. ¿Cómo olía él? Olía lindo, rico, a cerdos, y al padre no le importó. Simplemente lo abrazó y yo me imagino que hijo mío, ¿cierto? La emoción del padre, todos los que tenemos hijos, la emoción, yo creo que su hijo se pierda. Me imagino a mi mamita cuando yo volví a la casa, porque realmente volví por mi mamita en ese tiempo, que yo la escuchaba los audios y ella lloraba y ella estaba, no, o sea, casi me da con mi mamá. Entonces yo me imagino también a este hombre llorando, tal vez pensando, mi hijo se fue, no me ha llamado, no sé dónde está, si está bien, está mal, está en las drogas, está en el alcoholismo, ¿qué pasó de él? ¿Sí? Entonces, dice el verso 21, y entonces él le dijo, Padre, he pecado contra ti. Primeramente, pedirle perdón al Padre, y luego con el que ha contendido. Pero entonces, él dice esto, pero el padre le interrumpe, ahí de inmediato. Él no le dice sí, no, de una vez le interrumpe. Y dice el 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y hacerle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él lo interrumpió, él no le dijo, sí, no, pues como usted se fue, pues de malas, mira usted ya qué hace, ¿cierto? Y eso es lo otro que tiene esta parábola, o sea, el padre nunca le dijo, no se vaya, no hijito, por favor, no se vaya, que vea que eso no le es para bien. Él nunca le dijo, él le dio la libertad. Hay como hay mujeres que ay, es que hasta eso dice que sí, yo sí, Dios mío. Cuando yo tenía 5 años, 6 años, mi mamita me cuenta que yo le dije, pues me voy de la casa. Y mamita, váyase. Me puso la maleta y me dejó afuera, ¿sí o no, mami? Entonces, no, ¿se quiere ir? Vaya. Entonces, así me imagino bueno, ¿se quiere ir? Claro que sí. Dividimos, ¿verdad? Váyase. No como unas mujeres que comen, ay, pero hijita, no se me vaya, hijita. Y comienza a ver yo qué hago si mi hija se va a ir. Ay, Señor, pero no, pues déjame llegar a mí, no sé, a las 4 de la mañana. Déjame hacer lo que
que yo quiera. Pero hijita, no, ay, pero señora. Se dejan dominar de los hijos. Mi mamita, yo no sé cómo me soportó, de verdad. Con amor, el amor. Mi mamita, de verdad. El amor de mi Señor que la cambió primeramente a ella para que yo también llegara. Y ahora mis hijas, y ojalá mi esposo también. Amén, gloria a Dios. Y dice, y saquen el mejor vestido. En ese tiempo el que tenía el mejor vestido era el patriarca. Entonces, realmente pedían era el vestido del papá para él. Entonces, no fue cualquier cosa lo que este señor hizo. Y además dice, y póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Los que no tenían calzado eran los esclavos. Y un signo de libertad era tener las sandalias o los zapatos. Entonces con eso él sabía, o sea, ya lo libertó. Ya con eso él dijo, no, yo no soy jornalero, no soy esclavo, ya estoy con mi padre. Le dice, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. ¿Quién no? ¿Cierto? ¿Quién no se va a gozar? Él no le dijo, venga, ¿y usted qué hizo con la plata? Venga y hacemos cuentas. No, él dijo, saquen los vestidos, el calzado, el becerro gordo. El becerro gordo, o sea, ya tenía algo preparado para una ocasión especial. Y sacó al becerro gordo. Y le dijo, maten un becerro. No, el becerro gordo. Era especial para estas ocasiones, para una ocasión especial. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él era muerto en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, él era muerto. Pero el Padre, con toda su misericordia, con todo su amor, lo recibió. Lo recibió y aún así lo vistió y le dio calzado. Le dio comida, hizo una fiesta para él. Pero llega el otro personaje y dice, y su hijo mayor, el personaje mayor, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sal. Entonces aquí entra el hermano mayor, con la envidia. Ya les dije desde el principio que el hermano mayor representa a los hermanos que no tienen misericordia con sus hermanos, que porque a los religiosos. Porque, ¿por qué Lorena sí predica y por qué Lorenzo no? ¿Por qué él sí, yo no? Si él acabó de llegar. ¿Sí? La envidia, pero él estaba con el Padre, él convivía con el Padre, pero no buscaba del Padre. Así son los religiosos, ellos piensan que están con el Padre, pero realmente no están con el Padre. Entonces, así son ellos. Dice el 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, el 28, se enojó y quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. En este momento sí le rogó el padre, ¿no? Por favor, hijo, entra que mira que estamos haciendo la fiesta para tu hermano. Y él le respondió, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ¿qué dice el versículo 30? No, espérame. Cuando le repartió. No, cuando le repartió. El 12. Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él habla en plural, no solo se lo dio al menor, les repartió los bienes. Este padre, además de ser bueno, misericordioso y amoroso, fue justo.
Él también le dio la libertad al otro. Y él quiso hacer con él lo que quisiera, ¿no? Y entonces él tenía el derecho también, pero él no lo quiso usar. Y aún no lo quiso usar y estando con el padre, y no estaba con el padre. Estaba y no estaba, o sea, sí, pero no. Sigue el 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Entonces, este es una como de los pasos de confesión. Primero hay que arrepentir, primero hay que pedir perdón al Padre, a la persona que se ofende, y tener el arrepentimiento. El arrepentimiento es realmente genuino. O sea, el arrepentimiento el Señor recibe a todo aquel que realmente se arrepiente. Y ese es el remanente que el Señor tiene. Pues en la primera parábola, o sea, estas tres parábolas, en la primera tienen alusión o hace semejanza al Señor Jesús como nuestro buen pastor. En la segunda, la moneda perdida del Espíritu Santo, como mantiene su remanente. Y en esta, al Padre, nuestro Padre amoroso que siempre nos recibe con amor y con bondad. Amén. Amén. Esta es la enseñanza que les quería mostrar hoy. Amén.